me hacen el favor de ponerse de pie, por favor, los que pueden, para la lectura de la palabra el día de hoy. Si pueden preparar sus Biblias a Efesios 4, por favor. Vamos a estar estudiando los versículos 4 al 6. Ahora, hermanos, una cosa que les menciono antes de entrar en la lectura: vamos a cubrir estos 3 versículos en los próximos 3 estudios, comenzando con el día de hoy. Entonces, cada día vamos a tomar un versículo. El día de hoy será el versículo 4, con el favor de Dios, la próxima semana el 5, y luego después la semana después el 6. Pero el día de hoy de nuevo vamos a cubrir el versículo 4. ¿Estamos listos, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Si por favor inclinan sus rostros juntamente conmigo. Altísimo Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos, Señor, para escuchar de tu palabra, Padre. Gracias por el privilegio, Señor, de estar reunidos para adorarte y glorificarte por medio de la música, por medio de la proclamación del Evangelio, por medio del Sagrado Sacramento, Señor, lo que es la Santa Cena, por medio de la comunión, por medio de las oraciones, Padre Santo, por medio de la comunión mutua, Señor. Gracias, Padre Santo, que tú has provisto para nosotros los medios para crecer en santidad y en piedad, Padre. Pedimos, Señor, que lo que hagamos en este día, Padre, sea algo agradable para ti, de olor fragante, Señor. Que nuestro sacrificio a ti, Señor, sea algo de agrado para ti, Padre. Que en Cristo Jesús sea determinado algo justo y digno, Padre. Señor, te damos las gracias porque en Cristo hemos sido santificados, justificados, Señor. Y te damos las gracias, Padre Santo, de que todo nuestro pecado, Señor, ha sido cobrado en Él, Padre. De que nos has otorgado vida eterna. De que ahora para nosotros, Señor, has comprado, Señor, la redención, la salvación, la vida eterna, Padre. Ayúdanos, Padre, obrando en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu santísima voluntad, aclarándonos, Señor, iluminándonos por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Padre, cómo debemos vivir a luz de estas verdades. La gloriosa verdad de que en el Evangelio somos salvos, de que somos uno, Señor. Ayúdanos. Padre, como te pedimos cada semana, te pido en lo personal, Señor, de que pueda hablar de una manera entendible, una manera clara, Padre. Una manera, Señor, que nos ayude, Padre. O sea, entendiendo que es tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, los que obran. Simplemente úsame como tu herramienta, Padre. Te pedimos, Señor, que cualquier cosa que hagamos en este lugar sea para tu honra y tu gloria nada más, Padre. Y esto, Señor, en todo aspecto de nuestras vidas, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro andar, nuestro hacer, Señor. La honra y la gloria hacia ti, Padre. Gracias que estás con nosotros. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Como hemos estado estudiando ya por bastante tiempo la epístola a los Efesios, les recuerdo rápidamente que hemos entrado ya en lo que es la sección un poco más práctica. Capítulo 1 al 3 ha sido la teología, ha sido la verdad en Cristo, todo lo que ahora ha ocurrido en Cristo por nosotros, como el gentil ha sido elevado desde lo más bajo hasta la cima de todo. En Cristo hemos sido, dice, sentados en los lugares celestiales, que ahora toda bendición espiritual ahora es nuestra. Les recuerdo todo lo que Pablo ha estado mencionando. Su enfoque ha sido de que entre el judío y el gentil, de los dos pueblos Dios ha hecho un pueblo. De los dos pueblos ha hecho un cuerpo. Ahora todos estamos unidos en Cristo. Ahora todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Una de las cosas que he mencionado, esta ilustración de la familia es bastante adecuada, siendo Dios nuestro Padre Celestial, el Padre de todos. Incluso lo trataremos un poquito más adelante, como mencioné, en 2 semanas, si Dios permite. Lo importante de esto, lo importante y incluso lo adecuado de estar estudiando estas verdades es de que muy pronto nos daremos cuenta de que tal vez por la cultura en la que vivimos, incluso hasta la cultura eclesial, nos ha llevado a adoptar normas
que empezamos a ver que verdaderamente van en contra de las Escrituras. Ahora, no se hace con maldad, no se hace con el fin de dividir, pero inevitablemente ocurren estas cosas. Y una de las cosas que no quiero que se nos olvide, hermanos, a pesar de cualquier cosa que estudiemos, a pesar de cualquier cosa que vayamos a leer, el punto de Pablo al escribir la carta a los Efesios, gran parte del propósito de ello es para comunicar la unidad que ahora existe en Cristo Jesús, por todo lo que Él ha hecho y ahora cómo se va a ver ello. De nuevo, lo vamos a mencionar. Estamos tratando las cuestiones ahorita un poquito más teológicas de esta unidad, pero todo ello debe de traducirse a nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, las cosas que hacemos, por qué las hacemos, las cosas que consideramos. Va a ser un enfoque muy enfocado en cómo llevamos a cabo nuestro cristianismo. Pablo se va a enfocar en lo que es el contexto de la iglesia, se va a enfocar en lo que es el contexto del hogar. Incluso el capítulo 5 nos va a ayudar a llevar a cabo estas verdades, a implementarlas. ¿En qué? En nuestros matrimonios como padres, incluso hasta en el área de nuestros trabajos, ¿no? Lo que sería en el contexto del día de hoy. Y todo con el propósito de ¿qué? De mantener esta unidad. Teniendo eso en mente, vamos a empezar a estudiar el día de hoy, las siguientes semanas, todo aquello que nos une. Pablo ha escrito esta carta para animar a los hermanos en Éfeso, específicamente una vez más a los gentiles, porque si ustedes se acuerdan el contexto histórico, el gentil estaba en oscuridad, apartado de las promesas. Ahora, no fue la intención de Dios. Esta mañana el pastor Natán está en Romanos. Y una de las cosas que siempre surge es la idea de que como Dios tenía al pueblo judío, trató con ellos de cierta manera y ahora está tratando con el mundo de otra. Y no, el plan siempre fue el mismo. Todo está unido. La salvación siempre ha sido por la fe, siempre ha sido por la creencia, ¿verdad? Eso es literalmente el propósito de Romanos 3 y 4. Lo mismo el día de hoy, a pesar de que el gentil estaba en oscuridad, no era siempre el propósito. El propósito era de que los judíos fueran la luz del mundo, como ustedes y yo ahora somos llamados. Entonces, Pablo ahora les está animando en esta unidad, explicando todo lo que Cristo ha hecho por el gentil y por extensión por nosotros. Son verdades universales las que estamos estudiando, aquellas que aplican a todo creyente, seas judío o seas gentil. No hay dos contextos, no hay dos pueblos, no hay dos familias. El enfoque de Pablo, hemos visto, es explicarle a los gentiles cosas que tal vez no sabían. Cosas que muy adecuadamente igual nos instruyen a nosotros porque no las conocíamos tampoco. El capítulo 2 y 3, una vez más, vemos cómo se explican las diferencias, lo que causaba la separación entre judío y gentil. Igual explica que en Cristo ahora hemos sido unidos, somos un pueblo en Cristo, somos la familia de Dios. Ahora de nuevo en el capítulo 4, en lo que ya estamos, al considerar las cuestiones prácticas, Pablo explica exactamente qué es todo aquello que ahora nos une como un cuerpo en Cristo. Y hoy esto va a ser nuestro enfoque. Veremos lo que nos une como creyente, lo veremos por las siguientes semanas. Y una vez más aclaro para que no haya confusión, el glorioso evangelio es lo que nos une. ¿Okay? Es la obra redentora de Cristo Jesús, su vida perfecta, su nacimiento virginal, su vida perfecta, su sufrimiento, su muerte, su crucifixión, su entierro, su resurrección, su ascensión a gloria, es lo que nos une. Veremos la unión que se basa en las verdades que existen por la obra de Cristo Jesús. Amén. Ahora, Pablo cita 7 elementos que unen la fe cristiana. Y como he mencionado, lo vamos a dividir en 3 secciones, 3 estudios. Cada versículo está dividido un poco específicamente. Ahora, en el versículo 4, el cual estudiaremos el día de hoy, tiene por enfoque al Espíritu Santo. El versículo 5 tiene por enfoque a Cristo, el Hijo de Dios. Y el versículo 6 tiene por enfoque al Padre, obra trinitaria. Ahora, todo con el propósito de explicar una vez más qué es lo que nos une, las realidades que ahora son nuestras en Cristo Jesús para judío y gentil, verdades universales que todo creyente verdadero compartimos juntos.
Una vez más, veamos entonces el versículo 4 para observar las primeras 3. Acuérdense que son 7 las que están aquí citadas. Versículo 4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también como vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El concepto de un solo cuerpo, que es lo que vemos primeramente, es algo que ya hemos estudiado en Efesios. Incluso se los leo. Efesios 2, 14 al 16 dice lo siguiente: porque Él mismo es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesús, quien de ambos pueblos hizo dos. Dice uno. De dos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos de un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Ahora, aclaro unas cuantas cosas. Les recuerdo, hermanos, Dios ahora tiene un pueblo, es un cuerpo. Ahora, las cosas que Pablo está citando, y quiero aclarar nomás porque tal vez sea la primera vez que has escuchado tal frase, habla de que la ley misma ha sido abolida, ¿verdad? Dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quiero aclarar que no está hablando de la ley de Dios, no está hablando de la ley moral de Dios. Acuérdense que existe en la ley de Dios, la ley perfecta, la ley eterna, la ley santa de Dios, existen varios aspectos que solo aplicaban a los judíos. Sería la ley judicial y la ley ceremonial. Ahora, estas aplicaban a los judíos, ¿para qué? Para hacerlos distintos, ¿a quién? Al resto del mundo. Entonces, por eso Pablo menciona que ahora eso ha sido cumplido, ahora eso es algo que ya no existe. ¿Para qué? Para que ahora entre judío y gentil no haya distinción en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Esas leyes no aplican a el gentil. Lo aclaro nomás para que no salgan de este lugar. El pastor el día de hoy dijo que la ley ya no aplica. No es lo que está enseñando. El punto es de que ahora todo lo que nos separaba ha sido eliminado. Cristo mismo es nuestra paz. Ha reconciliado a judío y gentil, una relación que en verdad, como les he mencionado antes, no existe peor relación que haya existido de división, de separación, que la que existe entre el judío y el griego, el judío y el gentil, ¿va? Y ahora en el Evangelio eso ha sido restaurado. Bueno, si consideramos lo terrenal, obviamente el ser humano, la distancia entre el ser humano y Dios era aún más grande, ¿no? Igual en Cristo hemos sido reconciliados para gloria de su nombre. Una vez más, es aquí donde comienza la unidad. Un cuerpo es referencia al cuerpo de Cristo. El concepto es que como un cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros, así mismo es la iglesia de Cristo, Cristo mismo siendo la cabeza, el que dirige la iglesia y tiene autoridad sobre ella, pero el enfoque una vez más es la unidad. Incluso será esta una sección para entrar en la función entre el cuerpo, los diferentes miembros, ¿verdad? Entraremos en lo que van a ser ciertos oficios que vemos para la iglesia. Pero el enfoque una vez más es la unidad. Les leo otras citas. No es algo nuevo, no es algo que Pablo se está inventando, es algo que a continuo él enseñaba a toda iglesia que él escribió. En Romanos 12, 4 al 5 leemos lo siguiente: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué es el enfoque? Que somos un cuerpo, que estamos unidos. 1 Corintios 12, 12, les leo lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen ¿qué? Un solo cuerpo, así también es Cristo. De nuevo, el resto del capítulo de Efesios 4 hablará de la diferencia entre todos los miembros del cuerpo, pero uno solo. Todo creyente en toda la historia forma parte de este cuerpo. Ahora, existe un debate muy grande, algo interesante. Muchas veces no se considera a los santos del Antiguo Testamento que forman parte de la iglesia de Cristo. Y entiendo por qué existe el debate, entiendo por qué existe tal vez ese problema, pero les recuerdo, hermanos, lo que estamos leyendo es de que
Cristo tiene un solo cuerpo, tiene un solo pueblo. Por eso menciono creyente, porque los santos del Antiguo Testamento veían hacia adelante, ¿hacia quién? Hacia Cristo, creyéndole a Dios lo que iba a hacer para salvarles. ¿Estamos de acuerdo? Todos entendemos esto, ¿correcto? Literalmente es el punto de Pablo en Romanos 4, que literalmente menciona que Abraham llega a ser el padre de la fe porque fue lo mismo desde el principio. No hay diferencia. En Cristo somos uno. No es de que Dios ahora tiene un enfoque a los judíos y luego un enfoque a los gentiles. Absolutamente no. La Biblia no soporta eso. ¿Sí es la palabra correcta? No apoya eso. No apoya ese concepto. Entiendo, hay ciertas creencias que hacen esa división, pero la fe es la misma, el cuerpo es uno, la salvación es igual en toda la historia y seguirá siendo hasta que la última alma sea salva. No hay cambios en ello. Ahora sí, como mencionó también Natán, se ha revelado un poco más cada vez que hubo un poquito más de entendimiento. ¿Hasta qué? Hasta la culminación cuando llega Cristo Jesús. Ahora les aclaro porque será importante el resto de lo que vamos a estudiar. Un cuerpo, ¿y qué más dice? Un solo espíritu. Es la obra del Espíritu Santo lo que nos salva a todos. Es por el Espíritu la cual todos llegamos a fe. Nadie llega a salvación aparte del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El punto es simple. Vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero igual, no quiero que haya confusión, hermanos. Por eso voy a seguir repitiendo lo mismo para que salgamos entendiendo claramente. Es un solo espíritu, ese mismo espíritu obra en todos. No existe una persona que venga y dice, yo soy creyente, pero creo en otro espíritu. O soy creyente, pero el espíritu no obra en mí. O soy creyente, pero el espíritu no habita en mí. Incluso todo eso es lo que vamos a ver. Es un solo espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Es el espíritu que aplica todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo aplica a su iglesia. En Juan 16:8 leemos que Él convence al mundo de su pecado. En Tito 3:5-7 es el Espíritu el que nos regenera, el que nos renueva. En 1 Corintios 12:3 es por el Espíritu que llegamos a fe, que creemos y confesamos a Cristo como el Señor. Y todo esto es por el Espíritu. Es obra del Espíritu y esta obra es la misma en todos, es el punto. Teniendo todos entonces un mismo Espíritu, el Espíritu Santo es otro aspecto, otro elemento de la unidad que ahora Cristo ha conseguido por nosotros. Nuestra unión se basa en que el poseer el Espíritu, el cual es necesario para la salvación, que es igual en todos, es lo que nos une. Noten cómo lo menciona a los romanos. Y entienden, hermanos, una de las cosas interesantes de todas las epístolas, Pablo tenía el mismo mensaje. Ahora, cada iglesia tenía sus contextos, tenía sus propios problemas, entonces vemos varias diferencias, pero las verdades van a ser universales en todas las escrituras. Romanos 8:9-11, se los leo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. O sea, hablando de los que no son creyentes, ¿verdad? Entonces ahora dice, estamos en el Espíritu. Y noten, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Esa frase es clave porque se hace la distinción. Si el Espíritu mora en nosotros, somos de Él, de Cristo. Si el Espíritu no mora en alguien, el tal no es de Él. Incluso son literalmente las palabras de Cristo, se los leo. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Una vez más, todo se basa en que el Espíritu Santo esté en nosotros. Notemos entonces la vitalidad del Espíritu en nuestra unión. Si el Espíritu no está en alguien, es evidencia de que no tiene a Cristo, de que no pertenece a Cristo, ni mucho menos a su iglesia. Es claro, hermanos, estamos entendiendo. Aquí Pablo a los romanos dice que el Espíritu da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Sin el Espíritu de Dios, la persona permanece muerta. La persona permanece en su condición original, permanece en su pecado, permanece en la condenación que viene por el pecado. Entonces, de nuevo, lo que une al cuerpo es el Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, un mismo espíritu y una misma esperanza. La frase que
vemos el día de hoy, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, habla de una misma esperanza. Pablo indica que la otra cosa que une a la iglesia es de que todos tenemos una esperanza y es la misma. Ahora aclaremos la esperanza un poco, porque nuestro lenguaje, el español, nos ha convencido de ciertas limitaciones por el uso de la palabra. Muchos usamos la palabra con el concepto el concepto de la esperanza viene siendo que es algo como que tiene la posibilidad de ocurrir. El decir que estamos esperanzados o de que vivimos esperanzados significa que mantenemos algún tipo de anhelo de que algo se lleve a cabo o que algo ocurra, que algo pueda ocurrir, mejor dicho, en ese lenguaje. Esa es la esperanza. Bueno, en eso esperamos. Esperamos esto, esperamos aquello, ¿verdad? Es un deseo de que algo pueda ser posible. Pero el concepto bíblico, la palabra esperanza es bastante diferente. La palabra esperanza es literalmente una expectativa de algo que está por venir. No hay dudas, no hay si pasará o no, sino que es algo que va a ocurrir. La expectativa de la cual estamos hablando el día de hoy es de que en Cristo, primero que nada, toda promesa de Dios encuentra su cumplimiento aún lo que no está completado. Pregunto entonces, ¿qué es esa esperanza? ¿Qué es nuestra esperanza? Hermanos, si lo puedo poner simple, si alguien pregunta, tú como cristiano, ¿qué es tu esperanza? La respuesta es simple. Nuestra esperanza es Cristo. Noten cómo Pablo lo menciona en 1 Timoteo, en el saludo a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, el apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra, ¿qué? Esperanza. ¿Qué es la esperanza del cristiano? Cristo, ¿qué es ello? Obtener a Cristo por la eternidad. Hermanos, la eternidad, lo he mencionado, y lo entiendo, nosotros somos en nuestra carne bastante materiales, somos bastante simples en ese sentido. Tenemos un entendimiento de que la vida eterna va a ser grandiosa. ¿Por qué? Porque está el mar de cristal, porque todo será perfecto, porque no va a haber más muerte, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Los que andamos batallando con cuestiones de salud, vemos hacia la eternidad con un enfoque de que seremos mejor, que no batallaremos con las cosas del cuerpo, de la salud y cosas así. Y a pesar de que todo eso es la realidad, a pesar de que todo eso es verdad, lo primordial de la vida eterna, en lo que estamos esperanzados, es la gloriosa presencia de nuestro Salvador por toda la eternidad. Es Cristo, hermanos. La expectativa es Cristo, el retorno de Cristo. Tener a Cristo como nuestra porción por siempre, dice el salmista. Estar con Cristo y su gloriosa presencia. Y de nuevo, no es por minimizar lo glorioso que nos apela. El mar de cristal, las calles de oro, no muerte, no llanto. Todo eso es glorioso. Todo eso es la intención. Pero sobre todo ello, lo que más debemos considerar es de que nuestro Salvador amado estará con nosotros por toda la eternidad. Esto es lo que Pedro explica. Literalmente la cita que leemos cada semana, se las vuelvo a leer una vez más, tal vez para que tengamos un mejor entendimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, ¿a qué? A una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Los gentiles que estaban sin esperanza, ahora en Cristo están esperanzados, esperan confiadamente el regreso de Cristo. Y por esto les aclaro, porque una de las cosas también que mencionó Natán, yo se los he mencionado. Tenemos esta idea, hermanos, y sí la quiero aclarar. Tenemos esta idea de que Dios tenía su plan. Hizo las cosas, híjole, todo se echó a perder, deja cambio el plan.
deja agrego otras cosas. Y tenemos una mente de que Dios va operando de esa manera. Se regó todo, déjalo cambio. Se volvió a regar, déjalo cambio. Híjole, se sigue regando. Bueno, ¿sabes qué? No están averiguando las cosas, mejor mando a mi hijo para que él haga las cosas bien. No es el punto. Todo fue planificado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Literalmente el sermón de Pedro a los judíos en el templo dice que Cristo fue predestinado a la cruz. ¿Ok? De nuevo, connotación desde antes de la fundación del mundo. Literalmente estamos hablando de ¿qué? Del pacto de la redención entre el Dios Trino en eternidad pasada. Les leo porque van a decir, no, es que el pastor se está inventando cosas, no tengo conmigo. Romanos 15, 12 al 13. Y a su vez Isaías dice, ¿ok? El profeta Isaías, retornará a la raíz de Isaí el que se levanta a regir a los gentiles. Y los gentiles podrán en él su esperanza. O sea, capaciten conmigo esto, vamos a reconocer unas cuantas cosas aquí. Por medio del profeta Isaías, y no nomás fue él, sino que fueron varios. Incluso vimos cómo la promesa, hace unos meses, la promesa a Abraham era universal. Está diciendo que los gentiles llegarán a poner su esperanza ¿en qué? En la raíz de Isaí, o sea, en el Mesías. Y aún así había esa separación. Y aún así estábamos convencidos de que existía esa separación con un propósito. Versículo 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una vez más, hablando de esta unión. Los gentiles pondrían su esperanza en Cristo, y ahora en Efesios vemos, bueno, en Isaías dice eso, y ahora en las epístolas damos cuenta que está ocurriendo por medio de Cristo Jesús. Amén. Todo creyente tiene la expectativa de estar con Cristo por siempre. No es a ver si lo logro, no es a ver si hago lo suficiente, no es a ver si Cristo hizo lo suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Cristo lo ha cumplido por nosotros. La expectativa es de que Él regresará y estaremos con Él por medio de la fe, y esto por el Espíritu Santo. Es la confianza de que Cristo es el que ha obrado, el que ha cumplido todo lo necesario, y que nosotros ahora, estando unidos a Él, existe la expectativa de estar con Él por la eternidad. No es de que estamos exigiendo, no estamos demandando, no es de que Cristo tú dijiste, simplemente es el confiar en lo que se ha prometido por Dios mismo. Es confiarle a Dios, es confiarle a Dios. El creyente, todo creyente en toda la historia tiene la esperanza puesta en Cristo nuestro Salvador. Bueno, hermanos, hasta este punto sabemos entonces que todo cristiano está unido porque formamos todos parte de un mismo cuerpo, la Iglesia Santa de Cristo. También porque el Espíritu de Dios habita en todo creyente. Él es la promesa a todos aquellos que creerían en Cristo Jesús, a todos aquellos que creen y que creerán. El Espíritu dentro de nosotros nos une. Por igual es la evidencia de nuestra unidad. También nos une la esperanza, compartimos una esperanza, todos compartimos la misma esperanza que es Cristo Jesús. De nuevo, hay mucho más que nos une, pero no perdamos de vista el punto. Todo creyente, toda persona que está en Cristo Jesús está unido uno con la otra. ¿Qué es el punto, hermanos? Cuando hablamos de la iglesia, y aquí voy a usar el término que todos se sacan de onda, ¿va? Cuando hablamos de la iglesia católica, es la iglesia universal. No estoy hablando de la romana. La romana por eso implementa esa misma palabra. Pero estamos hablando el día de hoy de la iglesia universal. Nosotros vivimos, por el contexto en el que estamos, considerando solo la iglesia local, que viene siendo como nosotros, una porción del cuerpo más grande. Lake Murray simplemente forma parte de la iglesia de Cristo, simplemente nos congregamos en la mesa, pero hay miles y miles de iglesias en todo el mundo, las cuales forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Entendemos estos conceptos, verdad? Ok, aquí estamos todos diciendo que sí. Lo triste, hermanos, es de que vivimos como que si no entendemos estas verdades.
nos enfocamos más en las distinciones que tenemos que en lo que nos une. Y hermanos, les quiero ser claro, a mí el Señor me ha confiado, juntamente con la mesa de ancianos, a ustedes y las almas que están en el lado de habla inglés, en esta congregación local. Hablaré por nosotros. No puedo hablar por las demás iglesias. Bueno, fuera que tuviera el tiempo y todo para ir y compartir la enseñanza con todos, pero no se puede, ¿verdad? Entonces poco a poco. Pero mi anhelo es de que la iglesia en general de Cristo entienda más y más esta unidad. Que en vez de competir los unos con los otros, nos ayudemos en una misma causa. ¿Qué es qué? El proclamar las grandezas de nuestro Dios, el proclamar el glorioso evangelio a todas las naciones. Entender que todos somos una iglesia. Sin embargo, lo que vemos, hermanos, y de nuevo es lo que menciono, tal vez no es la idea el dividir, no es la idea crear separación, pero, y bueno, y se usan palabras que apelan, ¿no? Vamos a hacer esta campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y lo único que ocurre es poner a su iglesia sobre las demás. Tenemos la mejor iglesia, tenemos esto, nosotros aquello, continuamente, y tristemente, y de nuevo, bueno, ya a lo mejor ya 20 pedras, va, ni modo. Si apoyamos estas causas, si formamos parte de estas causas, entiendo que es simplemente por cuestión de ignorancia. Y tal vez puedan decir, bueno, pastor, qué exagerado. No es tan serio. Pero lo que estoy mencionando es de que el producto, el biproducto de esto, lo que ocurre de esto, es de que ahora vamos a ver esta iglesia y vamos a decir, es que esta es la mejor. ¿Y qué pasa con las demás? Las demás ya no importan. Las demás quedan abajo y lamentablemente somos llamados a hacer lo opuesto. Somos llamados a ver la iglesia como una. Ahora, hermanos, entiendo, porque sé las objeciones. ¿Hay iglesias que no son sanas? Absolutamente. Incluso argumentaría que ninguna es perfecta. Pero Dios, aún en nuestras debilidades, salva. Tal vez estamos convencidos, bueno, es que esa iglesia no es sana. Es que en esa iglesia se practican cosas malas. Y tal vez sea cierto. Pero en Cristo somos una. Y Dios aún usa esas iglesias para salvar a todos aquellos que llama a sí mismo. Hay iglesias que son muy diferentes a la nuestra. Claro que las hay. Pero en Cristo todos somos uno. El único requisito, hermanos, es Cristo. No hay ningún requisito que diga la iglesia debe cantar solo himnos, la iglesia debe hacer esto, la iglesia debe hacer aquello. Nada de eso es lo que nos va a unir, porque eso es lo que ocurre. A mí me gustan solo este tipo de música, voy a ir a solo iglesias que tocan este tipo de música. Literalmente olvidándose del glorioso evangelio que nos une. Las divisiones ocurren por cuestiones personales. Pero la iglesia sigue unida en Cristo. Las iglesias se dividen por desacuerdos teológicos. La iglesia sigue unida en Cristo. Hay divisiones por nuestros propios pecados y la iglesia sigue unida en Cristo. Un solo cuerpo, la cual la cabeza es Cristo. Y esto es lo que simplemente quiero que entendamos, hermanos. ¿Por qué? Porque, como he mencionado, todos venimos de otras iglesias. Disculpen el término, pero todos somos cristianos reciclados. La mayoría. Una vez más, no voy a ver las ciertas personas que se han convertido aquí, gloria a Dios por ello, que no saben nada de otra iglesia, ¿va? Pero este es un fenómeno que ocurre por no entender la universalidad de la iglesia, de que somos uno, de que somos un cuerpo. Ahora, también voy a aclarar. Es importante también reconocer que existen grupos que no están de acuerdo con esta lista que estamos aquí leyendo. Existen grupos que están desviados de lo fundamental. Y en esto no hay unión. Nunca la hubo. ¿De qué estoy hablando? Si hay
por ejemplo, variación en la deidad de Cristo. Lo hemos hablado incluso, siento que lo estoy repitiendo, pero creo que es porque lo hablábamos el jueves. Una persona, por ejemplo, que no cree en la Trinidad, no está en unión con nosotros. Una persona que no cree en la deidad de Cristo no está en unión con nosotros. Estoy hablando, y no es lo único, obviamente hay mucho que es fundamental. Nosotros no somos uno con ninguna otra religión. Esto es exclusivo a Cristo y creer en Cristo. No somos uno con ningún otro grupo que cambie cualquier cosa que sea considerado ortodoxa, que la iglesia ha aceptado en toda la historia por medio de las Escrituras. A esto me refiero, porque esto está ocurriendo bastante el día de hoy. Nadie, por parte de Dios, por parte del Espíritu Santo, recibirá una nueva revelación de la Biblia que no esté de acuerdo con lo histórico. Nadie puede venir y decir, mira, de la Biblia estoy entendiendo esto otro. ¿Por qué? Dios ha prometido preservar su palabra, y lo hablábamos el jueves. Ha prometido preservar su palabra y ha permitido preservar la doctrina. Que tengamos diferencias de doctrinas es muy diferente, y las tenemos en cuestiones secundarias. Hay hermanos que dicen que el día de hoy existen los dones de señales, ¿verdad? Que pueden hablar en lenguas, que pueden sanar. No hablan de resucitar a los muertos, pero sería parte del don de sanidad, de la interpretación, de milagros, de tener la habilidad de llevar a cabo milagros. No estoy diciendo que Dios no hace milagros, absolutamente los hace. Pero esas son cuestiones secundarias. Yo puedo ver una persona carismática, que es típicamente lo que es el título, una persona pentecostés, y entender que si ha puesto su fe en Cristo Jesús es mi hermano. Es mi hermano confundido, pero es mi hermano. No se crean, lo digo porque obviamente yo soy un poco diferente. Pero igual hay hermanos que dicen que Cristo vendrá al fin de la gran tribulación, después de que pasen ciertas cosas, y son nuestros hermanos. Yo no veo diferencia en ellos, son cuestiones secundarias, son doctrinas secundarias. Pero si llega una persona y me dice, yo voy para el cielo porque he puesto mi fe en un ángel o he puesto mi fe en una persona, ahí ya no hay unión. Esa persona no es mi hermano en Cristo. ¿Estamos claros en esto? Vemos divisiones en la iglesia, las vamos a ver, vemos desacuerdos. Incluso, tristemente, como hablábamos el jueves, veremos excomunicaciones en las congregaciones por cuestiones de pecado, en el cual no hay arrepentimiento, en el pecado que continúa y que en rebeldía se sigue llevando a cabo. Pero la unidad que Cristo compró por su iglesia se mantiene intacta. Es lo que no vemos, es lo que no consideramos. Somos uno en Cristo Jesús. Todo creyente en toda la historia, sin importar la iglesia local donde se congrega, todos somos uno. Lo importante, hermanos, lo importante para nosotros es que aquí en esta iglesia local, este día que estamos escuchando esto, que nuestra prioridad sea en preservar esta unión en Cristo Jesús los unos con los otros. Y hay más objeciones. ¿Qué tal en situaciones cuando la iglesia o su liderazgo está comprometido? Como nos ha pasado a muchos aquí. Pastores que maltratan, que manipulan o cualquier otra cosa que veamos que va en contra de las Escrituras. ¿Qué debemos hacer en esas situaciones? Y hermanos, obviamente tal vez ya es muy tarde si estamos aquí, pero lo que argumentaré yo es de que necesario es primeramente buscar corrección de estas cosas. Lo que hacemos el día de hoy es de que no me gusta. Lo hablamos el jueves. El pastor trae una corbata roja, no me gusta y me voy a ir de la iglesia. Vengan y díganme, me la cambio, no tengo ningún problema en ello. Pero mi punto es ir y hablar, ir y hablar. Ahora, hermanos, entiendo, lo más típico es de que vamos y se hace más problema que no. Y entonces es necesario irnos. Eso lo entiendo. O incluso tal vez hemos escuchado, no, pues no voy porque ya muchos han tratado y vemos lo que pasa. Y entiendo, y en esas situaciones oro por ustedes, oro por las personas que están viviendo esto
Es mi anhelo que encuentren un lugar donde puedan ser restaurados, porque como líderes, como pastores, como ancianos, somos llamados a cuidar la congregación, no a maltratarla, no a manipularla, no a llevar a cabo las cosas para nuestro propio beneficio. No es a lo que soy llamado. Hermanos, les ruego, si algún día ven eso en mí, tienen todo derecho de venir y llamarme la atención. Todo derecho lo tienen. Incluso yo respondo a la mesa de ancianos. Vayan directamente con ellos para quejarse de mí. Ningún problema tendré yo si yo entro en ese tipo de comportamiento. Porque mi preferencia, no mi preferencia, mi prioridad es agradar a Dios. Que eso quede claro, ¿ok, hermanos? Ese es un comercial ahí. Mi punto es de que sí hay situaciones que meritan un cambio. Lo entiendo. Lo que argumento es de que no debe ser por cualquier cosa. No debe ser por tonterías, hermanos. Discúlpenme si es mala palabra. Pero no debe ser por este tipo de cosas que solo causan división nomás por causarla. Somos un cuerpo en Cristo, muchos miembros, todos con necesidad de cada uno. Y entiendo, hermanos, yo conozco el contexto de todos ustedes, bueno, la mayoría de todos ustedes, y ya lo hemos hablado. Han escuchado lo mismo, escucharán lo mismo. Hay personas que se han ido de este lugar igual. No dejan de ser nuestros hermanos. No dejan de ser nuestros hermanos en Cristo. Mi anhelo simplemente sería, hermanos, de que tengamos una visión más amplia de lo que es. Bueno, dejo de usar de que es mi anhelo, porque es lo que estamos viendo en las Escrituras, que somos un cuerpo en Cristo. Roguemos por las iglesias donde venimos y hemos considerado o hemos visto cosas que no son. Roguemos por ellos. Roguemos por los pastores que nos han maltratado. Roguemos por todos que son nuestros hermanos en Cristo, porque lo que compartimos es una fe. Y hermanos, una de las cosas que les menciono y les volveré a mencionar, y es una cosa que volveremos a considerar a continuo. Cristo en Juan 17, no está ahí en la pantalla, pero en Juan 17 vemos la oración sacerdotal de Cristo. Y es ahí donde vemos, ¿verdad?, que Cristo está rogando por sus discípulos. Una de las cosas clarísimas que siempre fue lo que a mí me impactó, tenemos la tendencia a querernos poner en las Escrituras, es que soy David y mi problema es el Goliat y cosas así, ¿no? No debemos hacer eso. Pero sí hay un lugar donde nos vemos claramente en las Escrituras. Y nuestro Señor Jesús dice: no ruego solo por estos, sino que ruego por todos aquellos que han de creer por medio de su palabra. Entonces está hablando de todos aquellos que vendrían por las enseñanzas de los apóstoles, estas enseñanzas que ahora tenemos nosotros aquí en nuestras manos. Cristo rogando por nosotros. ¿Y qué es lo que ruega? ¿Qué es lo que ruega? Que todos, dice, seamos uno, como tú y yo somos uno, como tú en mí y yo en mí, que nosotros estemos en ellos. Una unidad la cual Cristo rogó. Esa es la que fue a comprar en la cruz. Esa es la que ahora existe. Esa es la que ahora es inquebrantable, a pesar de que todos vivimos tratando de quebrantarla o quebrarla o deshacerla con todas nuestras fuerzas, muchas veces sin saberlo. Hermanos, les ruego que vivamos con un entendimiento de que la iglesia es una. Y de nuevo, hay limitaciones que crean lo mismo que nosotros, que en verdad crean lo fundamental. Y somos entonces uno. Ahora, ¿cómo se aplica eso a lo local, hermanos? Ahí estaría lo importante, y eso lo podemos hablar bastante el jueves. Pero tenemos la prioridad de servirnos los unos a los otros, de amarnos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todos compartimos un mismo cuerpo, muchos miembros, todos en necesidad de cada uno. Compartimos el mismo espíritu que ha resucitado a Cristo de entre los muertos, e igual nos ha resucitado a nosotros, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Compartimos la misma esperanza. Cristo volverá por su iglesia para completar esta unión de la cual hemos estado hablando, a una vida eterna en su gloriosa presencia. Y hermanos, el llamado el día de hoy es de que nuestras vidas demuestren estas verdades, que luchemos por preservar la unión y mantener el enfoque en todo lo que verdaderamente nos une, que dejemos ya la inmadurez de enfocarnos en lo que nos divide. No que el pastor trae chanclas, que el pastor trae traje, que X cosa. Por todo nos peleamos. Dejemos esas cosas triviales, y que mejor
al haber desacuerdo, nos acordemos, es mi hermano en Cristo. Cristo nos ha unido. La sangre de Jesús ha comprado una unión perfecta en nosotros. ¿Para qué? Para sobrellevar todo ello, para soportarnos los unos a los otros. Esto es el punto de todo lo que hemos estado hablando. Y que entonces, después de buscar preservar esta unión, empezar a tener un enfoque en cómo podemos ser usados en servirnos los unos a los otros. Amén.